a veces o en muchas ocasiones se nos olvida que lo que queríamos era cambiar al mundo. Cuando somos jóvenes, tenemos obviamente nuestros momentos de rebeldía, nuestros momentos de inquietudes, pero también tenemos nuestro momento de idealistas y queremos cambiar al mundo. Queremos un mundo mejor porque no estamos conformes con las cosas que nos rodean, no estamos conformes con las cosas que sabemos que están mal. Queremos cambiarlas. Luego lo analizas y te das cuenta que cuando quieres cambiar al mundo, en verdad con los años, el mundo es el que te ha cambiado a ti. Y no es que te convierta o nos convierta en personas malas, obviamente no. Lo que quiero decir es que aprendemos a resignarnos con lo que hay. Aceptamos lo que el mundo nos está presentando a pesar de que sabemos que no está tan bien como debería de ser. Nos metemos en nuestras vidas, en nuestros quehaceres, en nuestras cotidianidades y está bien. El problema es que a veces, o en muchas ocasiones, se nos olvida que lo que queríamos era cambiar al mundo. Obviamente, no es el caso de todos. Hay algunas personas que a pesar de los años, a pesar de la edad, a pesar de muchas cosas, se mantienen en el ideal. Y lo luchan y lo tratan de hacer, cada quien desde su trinchera, cada quien desde sus posibilidades, pero lo insisten y lo tratan como tal. El punto es que nos enfrentamos a dos grandes dificultades, a dos grandes obstáculos para lograr esto. El primero es que sentimos que el ser humano no se deja cambiar, que se pone incluso agresivo, que se enoja cuando intentamos hacer algo al respecto. Cuando de repente sacamos o alzamos nuestra voz ante lo que creemos que está bien y está perfecto, el mundo como que sentimos que se nos viene encima, nos ataca, nos critica, habla mal de nosotros, en fin, sentimos que se convierte en una fiera y nos quiere atacar. Y la segunda dificultad se da cuando pensamos que somos los únicos que queremos cambiar al mundo y llegan a pensar en que voy contracorriente. Me siento como una especie de salmón en el río luchando contracorriente para lograr el objetivo. Analicemos un poquito estos dos problemas y en realidad, ¿qué es cambiar al mundo? Les estaba diciendo que mucha gente piensa que para cambiar al mundo es como enfrentarse a una fiera, como enfrentarse a una bestia muy feroz. Y es aquí donde toma mucha fuerza aquella frase que dice que el hombre es el lobo del hombre. Pero esta frase no se refiere a que el mundo no se deje cambiar o a que el ser humano no se deje ayudar. Miren, esa frase la dijo originalmente Plauto en el siglo II antes de Cristo. Pero él tenía un contexto. Él se refería a que nos convertimos como seres humanos en lobo de otro ser humano cuando desconocemos a ese ser humano. Es decir, si alguien te agrede, te pones como lobo. Si alguien te quiere robar, te pones como lobo. Si alguien se mete con tu familia, te pones como lobo. Luego, 19 siglos después, es decir, en el siglo XVII después de Cristo, vendría Thomas Hobbes y pondría otra vez la frase en la mesa. Volvería a repetir que el hombre es el lobo del hombre, pero él tiene otro contexto. Él habla de que el ser humano se convierte en un ser egoísta. En un egoísmo más allá del egoísmo natural, es decir, todos de alguna manera buscamos y vemos por nosotros en primer lugar. Pero él no se refiere a esto. Él se refiere al momento aquel en que el egoísmo crece, en el que el egoísmo se convierte en padre de la soberbia, en padre de muchos de los males que nos rodean en el mundo, y empezamos a tener actitudes de desprecio prácticamente hacia los demás. Él también decía, o al menos proponía, que la misma sociedad puede irnos cambiando, irnos guiando si vamos venciendo este egoísmo. Nos puede ir en una especie de educando para meternos en un carril correcto y caminar por esta vida sin este egoísmo. Luego, esta frase como que toma otro sentido, toma una connotación mucho más rara, mucho más agresiva. La gente llega a pensar
que el hombre es el lobo del hombre en el momento en que vemos genocidios, en el momento en que vemos esclavitud, en el momento en que vemos terrorismos, en el momento en que vemos guerras. A ver, sí, todo esto existe y por supuesto que está mal, pero ¿acaso se nos olvidó que el problema era el egoísmo del ser humano? Y ahorita el punto es que si queremos cambiar al mundo, no podemos pensar que el mundo es una fiera. En pocas palabras, si tú piensas que el mundo es un lobo, te va a acabar comiendo. Y la segunda dificultad de las que les hablaba, estos que piensan que voy contracorriente, soy el único que va contracorriente en todo el mundo. Déjame decirte algo, si tú piensas que estás en contracorriente, en realidad tú no estás cambiando al mundo, te estás peleando con el mundo. Mira, es como si fueras un gran nadador, una persona que sabe nadar de una manera increíble y excelente. Y un día ves en una piscina que alguien se está ahogando. Entonces tú vas y te avientas porque lo quieres rescatar, lo quieres salvar. Pero resulta que cuando llegas con esta persona en su desesperación te abraza, te manotea, te golpea. ¿Y en qué va a acabar esto? En que los dos se ahogaron. Pues bien, en el siglo I a.C., un gran pensador llamado Séneca dijo una frase muy al contrario de lo que decía Plauto y de lo que decía Thomas Hobbes. Él decía, el hombre es sagrado para el hombre. Y creo que si retomamos esta frase y la meditamos y la reflexionamos y de alguna forma la hacemos nuestra, entonces podríamos empezar a dar pasos más certeros. Porque si lo vemos bien, en realidad es el ser humano el que guía al ser humano, es el que educa al ser humano, es el que cura, el que ayuda, es el que ama al ser humano. Por ejemplo, yo veo mucho más gente haciendo el bien que haciendo el mal. Veo mucho más médicos tratando de salvar vidas que no. Veo mucho más profesores tratando de dar una educación digna para un futuro digno de los alumnos que no. Veo mucho más gente ayudando gente que estorbándoles. Veo mucho más gente apoyando, mucho más gente entregándose, mucho más gente dando limosnas en caridad que los que no lo hacen. Son infinitamente más las personas que aman que las que odian. Son muchísimos más los seres humanos que guían a otros que los pierden. En pocas palabras, hay mucho más gente buena que mala. Yo veo muchísimo más todo esto que lobos atacando al ser humano. Es decir, si esta frase la retomamos y la hacemos nuestra y nos metemos en esa ideología de que el ser humano es sagrado para el ser humano, entonces el mundo cambiará en realidad. Y para todos aquellos que piensan que van contracorriente, es obvio pensar que no vamos contracorriente, nos estamos peleando entonces contra el mundo. Lo que debemos de hacer es cambiar al mundo desde sus debilidades, no desde sus maldades. No irnos a pelear porque vemos maldades, porque vemos cosas que están mal hechas, e ir a reclamar y tratar de imponer. Eso no funciona de nada. Vamos a tomar las debilidades del ser humano y vamos desde ahí a tratar de cambiarlas. Vamos a caminar de la mano con ellos. A veces hasta es necesario tomar el camino mano a mano, hacia el mismo lado, e ir dentro de este camino y de este andar tratando de girar a la persona, tratando de irla cambiando. Si estamos hablando a nivel general, entonces es entender al mundo lo que está sucediendo, las ideas que hay, las corrientes que se nos vienen encima y no pelearnos con ellas, sino al contrario, analizarlas y empezar poco a poco a decir cuáles son las dificultades, cuál es el error, cuál es el problema, para que lo vayan entendiendo como seres humanos normales que somos. Somos capaces de entender las cosas. Faltan que nos abran los ojos simplemente. No que alguien se nos pelee diciendo que va contracorriente. Eso no funciona, no sirve de nada. Entonces nos daremos cuenta que cambiar al mundo no es un acto de magia en el que yo hago un movimiento y de repente el mundo cambió, o dije frases maravillosas y el mundo cambió. Esto no funciona así. Creo que tal vez tendríamos que darnos cuenta que lo que hay que reestructurar es la frase. No se trata de cambiar al mundo, hay que cambiar el mundo de cada ser humano, de cada persona. Cada persona que sufre, si le tiendes la mano,
le cambias su mundo. A un huerfanito, si eres capaz de adoptarlo, le cambias su mundo. A un anciano que está abandonado por sus mismos familiares en un asilo, si tú lo visitas con cierta frecuencia, le cambias su mundo. O cada vez que te le acerques a alguien que tú sepas que va por mal camino, que tú sepas que está cometiendo injusticias, que está siendo deshonesto, que tú sepas que está arruinando su vida por sus malas acciones, sean las que sean, llámale alcoholismo, drogadicción, llámale simplemente malas decisiones. Si tú te le acercas y hablas con esta persona y le tocas en el corazón, le estás cambiando su mundo. Somos seres humanos y tenemos las mismas problemáticas, unos a mayor grado y otros a menor grado, pero tenemos lo mismo. Por lo tanto, lo que tenemos que investigar y hacer es entender la esencia del ser humano para que nos enfrentemos no a lobos ni ir contracorriente, sino que vayamos hacia el mismo lado y a favor del corazón del ser humano para no pelearnos con él, para no enfrentarnos a una fiera, sino enfrentarnos a ese corazón dolido, a ese corazón que sufre y cambiarle su mundo. El día en que cada persona cambie el mundo de alguien, entonces sí, habrá cambiado todo el mundo. Crecer en Reflexión es un proyecto que busca que nuestras reflexiones crezcan y que nosotros crezcamos con nuestras reflexiones. Entre más gente esté reflexionando en este mundo, un mejor mundo podremos tener todos. Ayúdanos a lograr esto compartiendo estos videos, dándoles like y suscribiéndote al canal. Y te invito también a que visites nuestras redes sociales.